La más cordial bienvenida a don Humberto Bacaflor. Puede comenzar felicitándome por el día de hoy. Pero realmente un gusto, ya que insistes y que no me queda otra. Pero con todo gusto, pues. Además, vamos a aumentar. Son tan famosas las mujeres cochabambinas, ¿no? Claro. Son tan famosas en el país las mujeres cochabambinas y yo creo que eres una digna representante de ellas, tú. Y realmente un saludo, un abrazo a todas las mujeres que estén escuchando este programa o viendo este programa. Le quiero recordar a propósito de este día lo que te mencioné, creo ya. La directora del Fondo Monetario Internacional, una francesa, Lagarde, creo que apellida, dijo el otro día que si se diera a las mujeres en el mundo todas las ventajas o todas las condiciones de que gozan los hombres para entrar a trabajar y todo eso, ella calcula que el Producto Interno Bruto mejoraría o crecería en 7 puntos, porque ella dice, estamos desperdiciando a la mitad de los... ¿En 7 puntos o 7 veces más? No, 7 puntos. ¿No? Estamos desperdiciando a la mitad de los habitantes del planeta, que son las mujeres. Entonces a mí me parece que esta injusticia tendría que acabar de una vez, porque no solamente es una injusticia, sino es un desperdicio de talentos, es un desperdicio de una fuerza inmensa que tienen las mujeres para trabajar. Bueno, hoy comenzamos el programa, ya puede, por favor. Comenzamos el programa tocando varios temas importantes. En materia económica, obviamente, no podemos descuidar el tratar temas con uno de los hombres que no solamente genera corriente de opinión, sino también es un gran analista en relación a todo lo que ha venido sucediendo en este más de un septenio de gobierno de Juan Evo Morales Ayma, y por supuesto también con él tenemos que hablar de todo lo que ha representado el comportamiento en materia hidrocarburífera, en materia minera, en el tema de las famosas nacionalizaciones y la incidencia con los temas económicos del país, la productividad de volver o la improductividad de volver a manos del Estado. Es decir, yo quisiera que la gente, Humberto, con lujo de detalles, sepa exactamente qué ha pasado con el país en estos 8 años. Todos sabemos lo que ha sucedido con Sánchez de Lozada. Se ha denunciado no la capitalización, sino la descapitalización, pero con todos sus bemoles y sostenidos, habían dejado una buena herencia, una gran herencia para que sea despilfarrada en este septenio, en este más de un septenio de gobierno. Muy bien, quiero comenzar por el principio. Yo digo que sí, he observado que si la economía hubiera respondido exclusivamente al clima económico que creó este gobierno, en este momento Bolivia estaría en una crisis terrible. ¿Por qué? ¿Cuál es el clima económico que creó este gobierno? Nacionalizaciones, asaltos a empresas privadas, pero asaltos a minas. ¿Hubo efectivamente nacionalizaciones? No, pues después vamos a entrar en eso. Entramos luego en detalles. Nacionalizaciones entre comillas, ¿no? Como ellos asaltos a minas, asaltos a predios agrícolas, asaltos a propiedad privada, no aprobación de leyes esenciales para la economía, que es la de inversión, o la de hidrocarburos, o la de minería, y un clima en el cual se privilegia a las actividades económicas ilegales. Entonces, con este clima, porque no es una política económica. El ministro Catacora habla de una política económica. Eso es falso. No hay una política económica. No hay un solo documento. No hay un solo documento en que diga esta es la política económica del MAS. No existe. Claro. No existe. Así como el doctor Paz Estensoro, el 21060, esa era su política económica, ¿no? 21060, libre precio, libre salario, libre negociación, todo. Libre todo. Entonces, este gobierno, en cambio, no tiene política. Lo que ha hecho es crear un clima para la economía. Mi sospecha es la siguiente. Como García Linera propicia, o más bien sueña
con una insurrección popular que termine Armada. aplastando a la burguesía, destruyendo todo el sistema y todo lo que existe en este momento en Bolivia para construir sobre esas cenizas unas estructuras nuevas. Este señor estaba pensando en eso y yo creo que él estaba feliz viendo que el gobierno no tomaba medidas económicas. Ninguna medida económica tomó este gobierno. Y con ese clima desastroso se tenía que producir una situación de guerra civil, la gente en las calles con hambrunas, con desastre, asaltos, especulaciones. Pero algo le salió mal en este plan, los precios se dispararon. Entonces, un gobierno que estaba preparado para administrar una guerra civil, una insurrección, se encuentra con que tiene que administrar una bonanza y no tiene la menor idea de cómo se administra una bonanza, sino despilfarrando y todo eso. Eso es un elemento importante para entender la situación de la economía. Ellos se han tropezado con un boom de los precios, ¿no? Y que en este momento no saben cómo administrar. Pero yo creo que, haciendo referencia a lo que mencionas, Humberto, Álvaro García Linera ha leído tarde y mal El Capital de Marx y sobre todo lo ha comprendido pésimo. Tendremos que comenzar diciendo que no encaja en este siglo. O sea, tal vez estuvo bien para el siglo en el que se aplicó, pero esto es lo importante. Hay mucha gente que sigue yendo a la universidad, que sigue estudiando como 3 o 4 semestres del marxismo y salen, primero se pelean con el agua, después se hacen crecer la melena y después están dando discursos en la plaza y no sé qué historia. Entonces hay que hacerle comprender a la gente que eso no va, estamos en un mundo global, tenemos que subirnos a ese tren, tenemos que correr con conocimiento, con capacitación, no con tecnología, no con bonos, no con el Juancito Pinto. Te embarazas, tienes un bono de 1.800 bolivianos. No hay políticas, dice, incluso tendrían que haber políticas de desarrollo humano, políticas mineras, hidrocarburíferas. No hay nada, sobre la base de nada se ha edificado este gobierno. Yo te había dicho desde Tarija y había escrito que este gobierno se sacó la lotería sin haber comprado el billete de la lotería. Es muy gráfico, Entonces, ¿no? ¿Por qué digo eso? Y después me lo explicó un amigo. Me dijo, es tan acertado lo que has dicho que te voy a explicar cómo fue. El 2005, cuando se aprueba el IDH, se hace la ley de hidrocarburos que el rige impuesto directo a los hidrocarburos. Mi amigo, querido amigo Armando Bacadíes, promulga esa ley porque Carlos Mesa no se atrevía, ¿no? Claro. Mi amigo Armando Bacadíes promulga esa ley por la cual se crean todos estos impuestos que ahora le permiten a este gobierno, ¿no? Que además un gobierno que representa a un partido que en ese momento, cuando se estaba votando por esa ley en el Parlamento, el MAS tenía 8 senadores y ningún senador del MAS votó aprobando esa ley. ¿Cuánto se recibía en ese momento? Se recibía poco. Ellos querían que el impuesto fuera de 50%, creo, y del 82%. 32 más 18, ya así quedaron, ¿no? 32 claro. Más 18. Entonces, yo repito, se sacó la lotería sin haber comprado el billete y además habiendo despreciado el billete de la lotería. No, yo no quiero eso, ¿no? Y sin embargo ahora se beneficia de esos ingresos y dice, nosotros hemos hecho posible esto. Y eso, digamos, es por lo menos deshonesto. Entonces, esa es la situación respecto de la situación global. Ahora entraremos a los hidrocarburos, ¿no? Claro, tendríamos que señalar una aclaración en todo caso, que no hubo nacionalización. En el país no hubo absolutamente ninguna nacionalización. Lo que sí hubo, Humberto, y no sé si usted comparte conmigo, es una una mera operación comercial de compra y venta de acción, pero claro, espantosamente mal negociada. A mí me gusta cuando me tuteas. ¿Ah? Entonces, a mí me gusta cuando me tuteas, así que, entonces digo, o sea, yo escribí en su momento lo siguiente, dije,
Pero ¿para qué se ponen esas gorras? Además unos cascos de petroleros que no les cabían en sus cabezas. Disfraz, como los Evo muchos Morales, disfrazados que hay ni en a mi el... amigo Andrés Solís Rada, Claro. el 1 de mayo del 2006. Pero ¿para qué hacen esos ridículos? ¿Y para qué llevan una banda y todo eso? Podían haber ido tranquilamente a la bolsa de valores de Nueva York y comprar ahí las acciones. Mejor les hubiera salido. Claro, Mejor ¿no? les hubiera salido. Pero no, como había que hacer show, entonces fue Policía, despliegue. nacionalización y no sé qué, ¿no? Claro. Se han hecho 3 nacionalizaciones del petróleo en Bolivia hasta ahora, ¿no? Claro. Una después de la guerra del Chaco, ¿no? Unos alegatos de un tal Carlos Montenegro. No se meta con la familia, oiga. Pero excelentes, excelentes. Mira la calidad del discurso, la calidad de las exposiciones que tenía don Carlos, pero brillante, brillante el hombre. Y creo que ha dejado familia también por acá, ¿no? Claro. Entonces, y después Algo de herencia, vemos aquí. se nacionaliza la Standard Oil of New Jersey, ¿no? Que había estado... La Standard Oil. Que había comenzado a explotar petróleo en Bermejo y lo estaba exportando a la Argentina sin avisarle a Bolivia, por supuesto sin pagar impuestos ni nada, ¿no? O sea que nuestro bautismo en la industria del petróleo fue una violación, ¿no? Esta empresa nos... ¿no? El pozo Bermejo X2. Exacto. Y bueno, y que lo conozco, ¿no? Y Claro. que he visto cómo los argentinos, aunque sea de Exacto. sesgo, o que se perforan para tratar de llegar al bolsón, Sí. al frente del, al otro lado del río, siguen perforando, ¿no? Sigue produciendo ese pocito. Claro. ¿No? Una Firme. miseria, pero sigue produciendo. Sigue produciendo. Y el problema es que en la guerra del Chaco, la Standard Oil no le quiso dar gasolina a los 2 avioncitos que tenía la Fuerza Aérea Boliviana. Entonces, el país entero estaba furioso con esa empresa y cuando se hizo la nacionalización, pues... y después ya vino la batalla en que se explaya don Carlos Montenegro porque quería la indemnización. De todos modos, hubo que pagarle una indemnización a la sinvergüenza Standard Oil of New Jersey. Después, la segunda nacionalización se produce, la primera se había producido después de una guerra, la segunda se produce después de una guerrilla. A la Gulf, Claro. Primero la Standard Oil y luego la Gulf. La guerrilla del Che Guevara, el 67, produce un sacudón en la mentalidad de mucha gente, de muchos militares, de muchos políticos en Bolivia. Y es así que 67 es la guerrilla, 69 se produce la nacionalización de la Gulf, ¿no? Y esta tercera, y claro, con un Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era el orador, ¿no? Realmente, yo tengo todos sus libros. Con lujos y lujos de personas se produce. ¿Eh? Marcelo primera... era un digno, digamos, sucesor de don Carlos Montenegro en el alegato contra las petroleras, ¿no? Y sabes que ahora en esta tercera el discurso es tan pobre, es lamentable, ¿no? Además es un discurso, ¿cómo te diría?, hipócrita. ¿Por qué? Porque estas empresas están haciendo contrabando, están haciendo esto, no sé qué, vienen a saquear al país y todo eso. Y por debajo les están pasando concesiones, ¿no?, incentivos para que sigan produciendo, ¿no? O sea, es deshonesto. Yo creo que por eso se va Andrés Solís, entre otras cosas. Andrés Solís se va en las primeras de cambio porque no quiere conectar toda la corrupción, todo lo que usted dice, los acuerdos por debajo de la mesa. Pero bueno, en la primera nacionalización está Carlos Montenegro. ¿Cómo se llama el amigo íntimo? Ay, tengo el libro. Arce. No. Aparte del Chueco, por supuesto, del famoso Chueco Céspedes, él tiene un libro sobre esta nacionalización precisamente. Es decir, gente brillante, gente que ha generado pensamiento. Almaraz. Almaraz. Yeah. Sergio Almaraz Paz. En todo caso, es importantísimo. Porque hay un Almaraz Mercado ahora en la política, ¿no? Por favor. Que es más mercado que Almaraz. Es del mercado. Sí. Me encantó. Más del mercado que Almaraz. ¿Ah? Muy ocurrente ese, Humberto. En todo caso, gente brillante, gente que ha generado pensamiento. Oh, pero claro. Y ahora, ¿con quién es esta nacionalización? ¿Con Evo? ¿Con Choquehuanca?
Mira, ha cambiado presidente. ¿Quién está detrás de esta nacionalización? Choquehuanca está, ¿quién está? Porque imagínense, no son los presidentes los que han generado esa línea, el nacionalismo y colonial, es decir, todo ese andamiaje. Sí. ¿Quién es en esta época? Eso quiero que me entienda. O sea, Montenegro en una, Marcelo Quiroga en la otra. ¿Quién en esta? Yo creo que las petroleras son muy hábiles. No está. Saben. No, las petroleras siempre estuvieron en todo. Entender. Siempre estuvieron detrás de las guerras, siempre estuvieron detrás de todo. De todo. ¿Ah? Anoche yo escuché a Jaime Paz en una entrevista que le hacía a Jimena Antelo. Y él dijo, porque ella le dijo, ¿cuál es el mejor presidente desde que se restableció la democracia? Y él dice, moi. Modestamente, ¿no? Pero da un argumento interesante. ¿Cuál es este mejor? Él dice, en mi gobierno se descubrió San Alberto, y eso es cierto. Correcto. En su gobierno se descubrió San Alberto, que era en ese momento el yacimiento de gas más grande de Bolivia. Exacto. Tanto que como todavía estábamos con el recuerdo de la guerra del Golfo, y de las cosas que decía Saddam Hussein, ¿no? Jaime Paz fue a la inauguración de San Alberto y a la apertura de ese pozo y dijo, esta es la madre de todos los campos gasíferos de Bolivia. Después que decían, la madre de todas las batallas. Con evidencia. Entonces, él dice, y después, dice él, después de mi gobierno vino Sánchez de Lozada, que es el que entregó a las transnacionales las cosas que eran de IPFB, y yo... ¿Y Margarita? Y yo tengo que darle la razón. Yo he tenido problemas con el gobierno de Sánchez de Lozada por haber dicho exactamente eso, por haberlo denunciado de frente cuando estaba entregando IPFB. ¿Te arrepientes? No, para nada, no. Y entonces... O sea, si retrocedieras en el tiempo, no lo denunciarías. No, lo denunciaría, pero lo denunciaría... ¿Por la corrupción? No sé, creo que lo que a mí me falta es crear espíritu de cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las cosas que a mí me han hecho este gobierno en el campo de mi profesión y todo eso. Si hubiera tenido un poquito de solidaridad de los colegas y todo eso, quizás no hubiera ido tan mal. Pero a mí me falla eso de crear espíritu de cuerpo. Me acuerdo que en esos días en que yo denunciaba la capitalización, ¿no? Y yo era un solitario en La Paz, ¿no? Un solitario, más bien repudiado, ¿no? Y yo, como te dije el otro día, ¿no? Los revolucionarios de ahora estaban defendiendo su coca y yo estaba peleando contra Sánchez de Lozada por defender a IPFB, ¿no? Entonces, pero fue no muy frontal y agresiva la defensa de IPFB de parte de Humberto Baccaflor. No. Yo creo que más bien estuviste alineado para el otro lado, ¿o no? No, mira... porque así como tú relatas mi sentido... El golpe más duro se lo di cuando presenté el documento y que me lo pidieron en el Parlamento, en el cual se demostraba que él, siendo presidente de Bolivia, había viajado en un avión de la Enron en Estados Unidos. Claro. ¿No? Y Mauricio González, que era su ministro de hidrocarburos en algún momento, y fue en algún tiempo también representante, que también ha salido multimillonario, representante de la Enron en Bolivia. Correcto. ¿No? Me respondía, me atacaba. Al final ya la bronca llegó a tanto que el 2001, cuando se estaba muriendo, estaba ñacando la Enron, va Gonzalo Sánchez de Lozada a PAT y pide hablar para denunciarme y dice, y ahora Humberto Baccaflor va a decir que yo soy el responsable. Claro, de alguna manera se estaba defendiendo de algo que para su suerte no le ocurrió. Podía el país haberle dicho, oiga, usted le ha regalado los ductos de Bolivia a una empresa fraudulenta que acaba de hacer la más grande quiebra de la historia del capitalismo mundial.
¿Cómo es? ¿En qué van a quedar nuestras empresas? ¿No? Y él fue a defenderse, pero nadie le dijo nada, ni me permitieron a mí replicar. Claro. No, hubieron muchos actos delictivos, amén de la Enron, que esto se hizo en un acuerdo acá con el presidente Cardoso. Le digo, quiero que me vendas gas, ¿y cómo te lo llevo? Le dijo Sánchez Lozada. No fácil, le dice, yo construyo el ducto hasta la frontera a costo de Brasil, pero el de Bolivia, construimos también el tramo boliviano, pero asumen ustedes, ¿Sabes? Y se paga en gas. El capitalismo es completo, abarca todas las fuentes, ¿no? Cuando Bolivia necesitaba construir el gasoducto de 556 kilómetros entre Río Grande y Puerto Suárez, Bolivia, el gobierno, le pide al Banco Mundial un préstamo por 300 millones de dólares. Y el Banco Mundial le responde, nosotros no hacemos préstamos a empresas estatales. Punto. Y se acabó el asunto. Entonces es que Petrobras dice, ya que YPFB es una empresa estatal y nosotros también, le haremos un préstamo, le damos la plata para que construya su gasoducto y después nos devuelve todo ese dinero. En gas. No, con la tarifa de transporte, no en gas, con la tarifa del transporte, no es que se Pero cobra. los hechos en gas. No, se cobra por el uso del ducto. Claro. ¿Ya? Entonces, era por la tarifa del transporte. El transporte se lleva a la parte del León en materia de hidrocarburos. Entonces, es así como se llega a ese acuerdo. Claro. Y de pronto, una empresita que estaba muriéndose, de inanición, resulta propietaria de un ducto de 300 millones de dólares. Estamos hablando de la Enron ahora. No, YPFB. O de yacimientos YPFB. petrolíferos. No. Pero entonces, que se la pasaron a la Enron. Entonces, claro, espera pues, todavía. Entonces viene Sánchez de Lozada y dice, y ahora esta se la vamos a entregar a la Enron porque nosotros necesitamos asociarnos con un gigante para enfrentar a otro gigante. Que vino a facturar solamente. Exacto, ¿no? Y por esos días estaba de ministro de Obras Públicas en Argentina mi amigo Rodolfo Terraño, del Partido Radical, con el que yo trabajé en Londres, en Latin American Newsletters. Y vino esta señora Rebecca Mark, que era una lindonga, una gringa lindonga, que lo cautivó a Argoni, dice, sí. ¿No? Y fue a hablar con Rodolfo y le hizo la propuesta parecida a la que le hizo Argoni. Y Rodolfo no solamente que rechazó la propuesta, sino que como él es periodista, escribió una denuncia bien fundamentada contra la Enron, antes de que la Enron llegara a acuerdos con Bolivia. O sea, la Enron andaba buscando incautos, ¿no?, para engatusar. Y, además corrompía gobiernos, tenía un historial terrible. Y después, para cerrar esto, ¿cómo le paga el favor la Enron a Sánchez de Lozada? Hace un ramal, un desvío del un desvío en realidad, ¿no? Ducto, ¿no? Para ir, dizque, a Cuyabá. Y casualmente pasaba por la puerta de la mina de Sánchez de Lozada, don Mario, ¿no? Entonces, para mí que eso es lo que ocurrió. O sea, hay pagos y pagos, ¿no? O sea, me pagas al contado o me pagas de alguna otra manera. Correcto. Y ahí fue ese pago. Pero también hubieron desembolsos económicos, porque en este programa, la gente lo recordará, mostramos todo el mapeo de la mina, don Mario, mostramos exactamente 5 kilómetros, si no me equivoco, eran de ductos en el desvío. No, más. 5 kilómetros. El ingreso, quiero decir. Solo el ingreso a la mina eran unos 5 kilómetros. Hubo mucho despliegue económico en esa época y obviamente cuando nosotros denunciábamos esos temas, porque lo hacíamos con mapas, lo hacíamos con documentos, porque de todo y de nada nos iniciaban acciones penales también en ese gobierno. Yo he tenido aproximadamente en el periodo de la capitalización 13 juicios penales que obviamente no prosperaron, ¿no? Claro que metían con más inteligencia que este gobierno. Este gobierno ya van 4 y 2 ya cayeron.
Van a caer los otros dos, pero por la única razón que tiene la falta de conocimiento, la falta en materia jurídica, ¿no? Yo los mandara a primero de Derecho, comenzando a la ministra Cecilia Illón, que nos acusa por delitos que cometen otras personas. En materia penal, los delitos obviamente son personales, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos detalles que habría que tomarlos en cuenta en el proceso. El problema es que la gente desconoce qué sucedió en la famosa capitalización. Si tomas el tema solo yacimientos, y quisiera que lo expliques, Humberto, ha sucedido mucho en esa situación en la época de Sánchez Lozada y por supuesto ahora en la época de Evo Morales, porque primero se ha privatizado, se ha capitalizado y se ha concesionado. Es la forma en que se ha destrozado la estatal petrolera boliviana. Hasta ese momento... ¿Qué se capitalizó, qué se privatizó y qué se concesionó? Hasta ese momento IPFB trabajaba con contratos de operación que consistían en que ya nos asociamos, ¿no? Y no es de riesgo compartido, todo lo contrario. El riesgo es solo de la empresa contratista, ¿no? Sí. El riesgo compartido lo incorpora Sánchez de Lozada. No, es otra figura eso, ¿no? Claro. Si encontramos algo, eso es para IPFB y para ustedes, a Mitimita. Ese era el contrato de operaciones. Se elimina ese contrato de operaciones, que era una maravilla, ¿no? Y comienzan a introducir otras... ¿Por qué sustituye? Otras formas. No, pues, porque Sánchez Lozada lo que hace es, en realidad, matar a IPFB. Claro. ¿No? Pienso que él tenía nostalgias de lo que él había hecho en el 86 con Comibol. Él con Comibol. Algún día que esté... Vamos a entrar al tema Comibol. Filipo, me encantaría recordarle una cosa muy interesante, que vivimos juntos. Y yo creo que quería hacer lo mismo, quiso hacer lo mismo con IPFB. O sea, esta empresa la vamos a descuartizar también y la vamos a repartir en el territorio. IPFB Chaco, IPFB Andina, que no sé qué, y todo entregado a empresas transnacionales, ¿no? Pero una parte de YPF la privatizó, otra parte, que son las dos refinerías, Gualberto Villarroel, exacto. Guillermo Helder, pero además privatizó por chauchas el tema de los ductos, ¿no? Aproximadamente, es decir, se llamó la compañía la logística de hidrocarburos Bolivia, eran cantidades de, ¿cómo se llaman? Plantas de almacenamiento, gracias, plantas de almacenamiento y una cantidad impresionante de ductos que llevaban los líquidos por todo el país. La planta de Sencata hay una cantidad de plantas en todo Bolivia, pero hasta la planta de Arica, correcto, esta fue una privatización, descuartizar una parte tan importante, dos refinerías que se la dieron a Petrobras, 40 millones cada una, y la otra que es la CLHB, que es la compañía logística de hidrocarburos Bolivia, que en 13 millones se la entregaron, pero 13 millones se la entregaron en aquella época a la misma Petrobras disfrazada como una empresa peruana, porque las oficinas funcionaban en Santa Cruz, en el mismo predio de Petrobras, por eso sospecho que es lo mismo. En esa época, ¿sabes? Hablemos de eso, ¿cómo se...? En esa época había una rivalidad muy grande entre Petrobras y Enron, ¿ya? Entonces, precisamente Petrobras le había hecho el préstamo a IPFB para evitar la entrada de la Enron, y finalmente no pudo porque vino Goni y le entregó todos los ductos, ¿no? La regaló, digamos. En realidad la regaló, yo dije eso en su momento, ¿no? Regaló los ductos, ¿no? Y era una rivalidad muy grande que inclusive se daba en Brasil, esa rivalidad. La Enron era un pulpo gigantesco, claro, ¿no? Entonces, esa rivalidad de alguna manera condicionó muchas cosas de las decisiones de Goni, ¿no? Él quería disminuir a Petrobras, y al final terminó beneficiando, claro, porque las refinerías que Petrobras compró tan baratas, después las
las vendió a este Las gobierno. tuvieron que recomprar. ¿No? Muchísimo más caras, ¿no? Pero yo creo que todas las petroleras, sin excepción, aún aquellas estatales, corrompen gobierno, ¿no? Y Claro. El maestro en corrupción de gobiernos ha sido, sin lugar a dudas, Enro. Sí, hasta la India ha llegado, ¿no? Claro. La India, a la Inglaterra ha llegado, ¿no? Corrompiendo gobiernos. Corrompiendo gobiernos. Entonces, más o menos, para concluir, yo te diría que, como dice Jaime Paz, el gobierno que le siguió, el de Gonzalo Sánchez de Lozada, le entregó las cosas, los descubrimientos de IPBB, se los regaló, se los entregó a empresas privadas, ¿no? Petroleras privadas, y después vino este otro que en realidad no se sabe qué ha hecho, ¿no? Aparte de comenzar a hacer concesiones disimuladas a las petroleras, ¿no? No nacionalizó, compró acciones. ¿De qué estamos hablando? Perdón, me he ido un momento. De este gobierno. La nacionalización de este gobierno. Ha fue una comprado compra de solamente. acciones, ¿no? Y además eso dice su decreto, ¿verdad? Exacto, compra de acciones. Se autoriza la compra de las Exacto, acciones para exacto. tener el control. Exacto. Cuando yo voy a entrevistar a un parlamentario que no querían venir acá, a un parlamentario muy conocido en Cochabamba, le digo, ¿y por qué se llama nacionalización? Porque vamos a tener el control, pero están comprando, le digo. Vamos a tener el control de todo, dice. ¿Y qué van a controlar? Le digo. Vamos a controlar, por ejemplo, Petrobras, dice, ¿no? O la Repsol, creo que dijo. Sí. Pero Repsol es una transnacional española, le digo. Estaban en la luna, pero así totalmente Sí. respecto a estos temas. Y en este momento, Marianela, el actual gobierno está en esa actitud que yo había dicho que es de las pieles de tigres, ¿no? Claro. Un tigre cuya piel es usada ahora como alfombra en las oficinas de las petroleras. De todos los machitos que se De todos los plantaron ante machitos ellos. ¿no? Entonces, en este momento las concesiones son tan grandes, son inmensas, ¿no? Y las petroleras dicen, sí, pero no nos dé tantos incentivos, quítennos los desincentivos. En esas palabras le dijo Carlos Delius el otro día al presidente Evo Morales en Santa Cruz. No nos den incentivos, quítennos los desincentivos, ¿no? Entonces hay muchas condiciones y trampitas que se están ocultando debajo de la mesa, por las cuales las petroleras están contentas. ¿Por qué no se han ido? Como dice, decían que si nacionalizábamos se iban a ir. ¿Han visto? No se han ido. Claro, no se han ido porque están en mejores condiciones que antes. Pero están felices, ¿no?, de la vida. Exacto. Hasta indemnizaciones tienen. Hay mucha hipocresía en esta política. Alguien diría, sigue está en ahí. Sigue está en ahí. Entonces, y en este momento, a ver, para entender, en este momento, ¿qué está pasando? Que la producción de gas no alcanza para asegurar la venta de gas a Argentina, Brasil y Bolivia, porque además ponen a Bolivia en el tercer lugar, ¿no? Claro. El consumo interno está en el último lugar. Y era su discursito, primero el gas para los bolivianos. Se ha ido la Jindal. Los bolivianos siguen a leña. Se ha ido la Jindal porque no habían 10 millones de metros cúbicos. 8 millones de gas diarios, ¿no? que les ofrecieron. Pedían, les podemos dar 6, dijeron. Dos les han ofrecido. Pero tampoco tenían. Entonces, nada, hay un horno de Soboce en La Paz, de Yacha, que está parado hace 3 años porque no hay gas. Otro de Francesa parado. Otro de Francesa parado y otro de Itacamba parado, porque no hay gas. Porque no hay gas. ¿No? Entonces, si sumaran honestamente esos volúmenes, se necesitaría por lo menos unos 30 millones de metros cúbicos para atender la demanda interna. Son 30 a Brasil, 30 a Argentina, 27.7. Y 30 a Bolivia serían 90. Y no tenemos eso, estamos produciendo 50. Y peor aún, no hay empresa que quiera hacer prospección, ni perforar, ni nada, o desarrollar algún campo. ¿Por qué no hay credibilidad en el país? Y la demostración de que todos los anuncios... No hay seguridad jurídica, diría. Yo estaba poniendo en Twitter anticazabobos para periodistas, ¿no? Tengan cuidado, cuando estamos en campaña electoral,
no crean todo lo que se les dice. Margarita va a aumentar su producción en 15 millones de metros cúbicos diarios, sí, como no, mono. Anunció sí, el ministro abriendo pero sus además, ojos. pero además, querida, anunció como 15 veces en una semana, ¿no? Y los periódicos reproducían eso y eso y Claro. eso. Entonces, para mí, quien no le cree al gobierno esa historia de que está aumentando mucho la producción es el gobierno argentino, y lo demuestra de una manera muy clara. Para poder pasar de los actuales 17 millones de metros cúbicos diarios que recibe Argentina a 27, que es el contrato 27.7, Argentina necesitaría construir un ducto en su territorio, un ducto cuyo De mayor diámetro. un ducto cuyo costo es de $1.000 millones. Entonces los argentinos dicen, No tienen para construir el otro. vas a construir un ducto de $1.000 millones para recibir un gas que no existe. Ajá. ¿A qué estamos jugando? ¿No? Entonces, no construyen y no están construyendo. Para mí esa es la demostración de que el gobierno argentino, y yo creo, entre paréntesis, que la amenaza que hizo el otro día el presidente Morales, dijo, y las petroleras que nos están haciendo juicios en tribunales internacionales tendrían que definirse, o quieren trabajar con nosotros o no quieren. Y ese es un mensaje directo, es una indirecta, directa a la Argentina Pan American Energy, que le pide al gobierno boliviano, lo demanda por $1.493 millones por la nacionalización de Chaco. Bueno, Entonces, pero no solamente la Pan American, ¿no? Están varias empresas que han acudido a la CIADI y que alguien va a tener que pagar esa factura. Sí. En todo caso, yo digo, también está por otro lado la imposición, están haciendo su gran plantita de separación de gas, pero el Brasil no les va a aceptar bajo ninguna circunstancia que les manden gas seco. Y ya se los han dicho. No, amiguitos, no queremos gas seco. O nos mandan tal cual, están enviando ahora, Okay. con etano, propano, butano, metano. O no manden así nomás, porque agua y todo se va. Quédenselo, ¿no? claro. Y esta planta separadora que está con tremendo sobreprecio, yo me pregunto, ¿qué gas va a separar Humberto? ¿Usted sabe? Yo tengo una versión diferente. Un periódico brasileño publicó una nota en que informaba que la presidenta Dilma Rousseff ha perdido el norte. No sabe si más importante para Brasil es Washington o La Paz. Así, en esos términos. ¿Por qué? Porque dice, ha ido desairado a Obama, tenía que ir a reunirse con él, pero no quiere desairar a Evo, y se apresta a viajar a Bolivia llevando un pago en efectivo, bueno, seguramente será un cheque, digo, ¿no?, del gas recibido hasta ahora por Brasil este año. Justo para campaña. Por $3.000 millones. Más unos montos inferiores por otros conceptos, porque quiere congraciarse. Entonces, esta nota terminaba diciendo, parece que para la señora Dilma, el norte está en el oeste. ¿No? Yo francamente tengo mis dudas en relación a eso. Yo sé que muchos han procurado hacernos creer que se han convertido en el polo, en los gigantes del petróleo y del gas y no sé cuánta historia con sus prospecciones y toda aquella historia. Pero pienso nomás que es imposible que Brasil pretenda desligarse de Bolivia, pero obviamente tiene mecanismos de presión, sobre todo por el área de donde es útil el gas que va de Bolivia. Sí. Transportarlo desde otro punto del Brasil sería costosísimo. En realidad, como todo esto es un negocio, ¿no ves? Aquí mandan los precios. Entonces, por el momento, el precio del gas boliviano le conviene a Brasil. ¿Por qué? Porque lo tienen que comparar
con el precio del gas natural licuado que tendría que importar, ¿no?, de ultramar, ¿no?, que llega en barcos y se tiene que regasificar y todo eso. Y ese gas tiene una cotización que está por encima de los $15 el millón de BTU. Entonces, en este momento, para Brasil es más conveniente seguir comprando gas boliviano. $7 son los que... Sí, entonces... y quieren subir a 10. No, ya les han dicho que no... Ya han dicho que quieren pagar 7 nomás. Claro, y que no van a admitir un sobreprecio. O sea, Caserita, si no tienes otro cliente, véndemelo más barato. Claro. Ese es un mensaje que han traído a ese Congreso de Santa Cruz. Exactamente. ¿No? Véndemelo a 7, o sea, 1/3 por debajo del actual precio, a 7. Ese sería el precio que quisieran fijar como tope en el próximo contrato que se suscribiría para después del 19. ¿No? Para después del 19. Argentina está pagando más, ¿no? Está pagando cerca de 12 y su alternativa sigue siendo el gas natural licuado y para ellos está en 15 o 17. Pero como todo es dinámico, nada es estático, nada se queda para siempre ahí. Ah, no, el gas natural licuado es 17 y ahí se va a quedar para eternas memorias. No. En este momento hay una revolución en eso. El shale gas de los norteamericanos, ¿no? El shale gas que van a producir inclusive en Argentina, que quieren producir en Brasil. Dice que van a competir en Brasil el shale gas con el pre-sal. El pre-sal son los yacimientos que han encontrado los brasileños en el océano, a grandes profundidades. Entonces, y el shale gas es un gas no convencional contenido en unas rocas que se llaman lutitas. Entonces, está revolucionando tanto esto que, fíjate, te voy a dar una cifra, un monto. El precio de la electricidad en Europa ha crecido en los últimos 5 años en 34%, el precio de la electricidad. En Estados Unidos ha bajado en 4%. O sea, los yanquis se están esforzando en ser muy eficientes en el uso de la energía. Y eso está revolucionándolo todo, sí. Todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se dice que ya va a producir más petróleo que Rusia, ¿no? Estados Unidos. Y ya está exportando gas Estados Unidos. Antes, ¿te acuerdas que Tuto quería que exportemos gas a Estados Unidos? Claro. Pues ahora Estados Unidos nos puede vender gas a nosotros. El proyecto Pacific LNG. Exacto, ¿no? Motivo de la guerra de gas. Sí. Entonces, todo eso, yo creo que esas son las perspectivas ahora. Si no encontramos, Carlos Miranda dijo el otro día en un artículo que el proyecto más serio de exploración es el de Gazprom Total, de la rusa Gazprom, con la francesa Total, y que podrían quizás encontrar algo, pero que ese algo, comenzando a partir de ahorita, en este momento, estaría listo el 23, o sea, el 2023, en 10 años. Ese es el ritmo de la industria petrolera. Por eso es que no tienen prisa los petroleros. Claro. Tienen largos tiempos para adelante. Además se esmeran cuando hay mercados seguros. Exacto. ¿No? Así que, un detalle para mostrar la ineficiencia total de un parlamento, de un gobierno que concentra todos los órganos de poder del Estado. Yo recuerdo que para la firma de los 44 contratos iniciales, sí. Resulta que en 40 minutos, exactamente con reloj, se aprobaron 44 contratos sí, en el Parlamento. Primero, cada contrato tenía un aproximado de 300 páginas sí. y de pronto aquellos hombres con sus pichos tal vez se habrán iluminado y firmaron 44 contratos. O sea, usted para firmar algo tiene que leer, debe leer, así sea su esposo el que le esté haciendo firmar. Imagínense, su esposo por ahí le está metiendo el divorcio a espaldas suyas y usted está firmando. Y una hojita, bueno, no sé cuánto tardará en leer, pero
44 contratos, cada uno de 300 páginas, se firmaron en algo menos de 50 minutos. Exacto. Me parece una barbaridad que parlamentarios, 15.000 hojas, padres de la patria, hayan soslayado 15.000 hojas, como ha hecho el cálculo rápido Humberto, sí. Y firmen. Pero además, nadie les ha explicado previamente, los han aprobado en 45 minutos y ahí los tienen, con una cantidad es decir, yo al día siguiente salí a buscar a los parlamentarios y les pregunté qué habían firmado. Ninguno tenía conocimiento, o sea, tenían un enredo pero monumental, ninguno tenía conocimiento de lo que habían firmado. ¿Recuerda usted esos 44 contratos? Eso fue. Entonces, lo que está pasando ahora, en vista de la angustia que tiene que sentir este gobierno por la situación desesperante en que se encuentra, es que ha decidido pisotear la Pachamama, ¿no? Pisotear la ecología, decir que no importa, que vengan nomás las petroleras, que les vamos a abrir todos los parques naturales que quieran violar, porque Bolivia necesita gas para crecer, necesita gas para regalar canchas de fútbol y no sé qué. Entonces, ese es el panorama en este momento, Marianela. Están cambiando radicalmente su postura y supuestamente su ideología, ¿no? Bueno, me parece muy interesante los temas que ha aportado el periodista colega Humberto Bacaflor, porque las cosas las tenemos que tener muy claritas, porque en reuniones coloquiales, sociales, familiares, se discute mucho. Hay familias que se han dividido porque dicen, no, el Evo Morales ha hecho esto, o ha hecho el otro, o el Juancito Pinto, o ha nacionalizado. Entonces la gente tiene que tener las cosas claras. Es decir, este gobierno no tuvo una política hidrocarburífera, lo dijimos. Este gobierno no nacionalizó nada, recompró y compró mal, negoció mal. Peor no lo podía haber hecho. Este gobierno, a diferencia del de Sánchez Lozada, siendo un audaz neoliberal, no se ha atrevido a vender más de 4 millones de pies cúbicos diarios de gas a la Argentina, pero entre Carlos Mesa y Juan Evo Morales Ayma le han firmado un contrato por 27 millones. ¿Cuál era el óbito en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, con ese audaz neoliberal? Decir primero el gas para los bolivianos, ¿no es cierto? Ofrecieron 250.000 conexiones y no sé cuánta historia. A eso no les interesa. Los suyos, o los que dicen defender, muchos en las comunidades, en los pueblos, o a 10 kilómetros de acá, o en el mero centro de la ciudad, la gente no tiene gas, primero. Y segundo, hay muchos bolivianos que siguen cocinando a leña. El 40% de la energía que se consume en Bolivia es leña. Es una barbaridad. Primero, por el tema medioambiental. Segundo, porque la gente tragando humo termina con un feroz cáncer de pulmón, o mínimo con un enfisema, pero sin embargo siguen con su discurso, el gas primero para Bolivia. Entonces, quedemos claros en que Juan Evo Morales Ayma y su gobierno no nacionalizaron nada, recompraron mal, recompraron con sobreprecios. Las auditorías multimillonarias que hicieron no sirvieron para nada, sirvieron para esconderlas en el último rincón y ahora están del de rodillas ante las petroleras. Y ponerse de rodillas, pero siempre estirar la mano, porque las petroleras son corruptores de gobiernos, de parlamentarios. Hoy me temo, Humberto, no sé si usted coincide conmigo, que en el pasado, para entrar una petrolera aquí, para generar un tipo de ley que los beneficie, pagaban 100 y pico de parlamentarios, sobornaban para que se apruebe esa ley. Ahora se entienden con el Gilacata. Exacto, ahora está mucho más fácil. Parte de su estrategia, ¿será? Se ha facilitado el trámite, sí. O ellos han facilitado el trámite. Sí. Con esto cerramos hidrocarburos. Hablemos de minería. Ya, ¿sí? ya. Después de esta breve pausita.